Un sueño inquebrantable en un cielo que no siempre es azul. ¿Alguna vez sentiste que tu lugar no era el que te asignaban? El aire dentro de la cabina del avión era una mezcla extraña, casi alquímica, de queroseno, un aroma que para el mundo exterior sería áspero y sintético, pero que para Naomi, de apenas 10 años, se transformaba en la esencia misma de la aventura. Se mezclaba con el robusto y terroso perfume del café recién hecho, que se filtraba desde la pequeña cocina de a bordo, y con el dulzor artificial, casi empalagoso, de los ambientadores que intentaban enmascarar la realidad de un espacio cerrado y presurizado. Esta combinación olfativa, única y distintiva, era para ella el preludio de un viaje hacia lo desconocido, una fragancia que solo se respiraba en el umbral de las grandes expediciones. Sus ojos, grandes y curiosos como los de una lechuza nocturna, absorbían cada detalle con una avidez insaciable. Los botones brillantes que prometían misterios tecnológicos, las luces parpadeantes que danzaban en un código silencioso, el trajín ordenado y casi coreográfico de los pasajeros que buscaban sus asientos con una mezcla de impaciencia y resignación. Naomi se aferraba a su pequeña mochila de tela, un objeto de afecto y compañerismo, adornada con parches de cohetes que desafiaban la gravedad y estrellas que invitaban a soñar, una constelación personal de ambiciones cosidas con hilo e imaginación. Dentro, protegida como un tesoro, guardaba un gastado libro sobre la historia de la aviación, sus páginas suaves y deshilachadas por innumerables lecturas a la luz de una linterna. Su corazón, un tambor diminuto pero poderoso, latía con la misma fuerza rítmica y sorda que los motores del imponente Boeing 747 que la esperaba en la pista, una vibración profunda y resonante que sentía hasta en la planta de los pies, subiendo por sus piernas y anidando en el centro de su pequeño cuerpo. Era su primer vuelo sola, una odisea que la llevaría a un campamento de verano de la NASA para jóvenes prodigios, una oportunidad que su abuela, con años de sacrificios silenciosos y ahorros meticulosos, había conseguido para ella. Cada moneda guardada, cada capricho negado, cada jornada extra en la lavandería, había sido un ladrillo en la construcción de este sueño, un acto de amor tangible que Naomi llevaba como una capa invisible de superpoder. El peso de esa dedicación, inmenso y hermoso, se posaba suavemente sobre sus pequeños hombros, no como una carga, sino como un par de alas invisibles, listas para desplegarse. Ella sabía, con la certeza pura que solo el corazón de un niño posee, que este viaje era mucho más que un destino, era una promesa cumplida, un destino que comenzaba a tejerse. Pero incluso, mientras el zumbido expectante de los motores aumentaba, un sutil cambio en la atmósfera de la cabina, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado, comenzó a insinuar que el camino hacia las estrellas rara vez es un vuelo sin turbulencias. Mientras se abría paso por el estrecho pasillo, con su pequeña figura casi engullida por la imponente altura de los asientos y la aparente infinidad del corredor, su corazón seguía vibrando con la esperanza incipiente de los motores, y su mirada, brillante y colmada de una anticipación infantil, buscó instintivamente un punto de referencia. Se posó en una figura de autoridad inmaculada, una azafata, la formidable señorita Eleanor. Impecable en su uniforme azul marino, la tela tensa y sin una sola arruga, irradiaba una aura de eficiencia distante. Su cabello, recogido en un moño oscuro y perfectamente esculpido, parecía desafiar la gravedad, y su sonrisa, aunque profesionalmente dibujada en sus labios, era una mera formalidad, una máscara pulcra que nunca llegaba a iluminar la frialdad en el fondo de sus ojos. Naomi, con las mejillas sonrosadas por la pura euforia del momento, un rubor vibrante que delataba su alegría interna, sintió una urgencia apremiante por confirmar su camino. Levantó su billete de embarque, un trozo de papel ahora ligeramente húmedo por su ansioso agarre, sus números impresos apenas legibles, e intentó articular su pregunta, su voz un suave y emocionado susurro. «Disculpe, señorita, mi asiento es el 23», comenzó, señalando con un dedo tentativo hacia el número de pasillo que había memorizado con tanto esmero. Pero antes de que la última sílaba pudiera escapar de sus labios, antes de que su pequeña y esperanzada pregunta pudiera formarse por completo, la voz de la azafata, aguda y precisa, cortó el zumbido ambiental de la cabina como una hoja de hielo. «Niña, por favor, espere en la parte de atrás», interrumpió la señorita Eleanor, su mirada barriendo a Naomi como si fuera una obstrucción insignificante, su mano haciendo un gesto despectivo, casi imperceptible, hacia la cola del avión. No era una petición, ni siquiera una sugerencia, era una orden.
pronunciada con un inconfundible matiz de impaciencia sutil, una irritación apenas disimulada, como si la mera presencia de Naomi, su inocente entusiasmo, fuera una anomalía disruptiva en el ballet perfectamente orquestado del embarque. El aire alrededor de Naomi pareció cristalizarse, el calor de su excitación reemplazado instantáneamente por un vacío repentino y escalofriante. Fue un momento que habló volúmenes sin una sola voz alzada, una declaración silenciosa de una jerarquía que ella no había sabido que existía hasta ese instante. La mayoría de nuestra audiencia está conectada con historias como la de Naomi, buscando inspiración y la fuerza para superar sus propios obstáculos. ***, comenta de dónde nos ves, y haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis y no te sales del vídeo. ***. La experiencia de Naomi resuena con muchos, y su viaje apenas comienza. Las palabras, pronunciadas con una frialdad tan clínica, golpearon a Naomi como un impacto físico. Sintió un pinchazo inmediato y agudo en el pecho, una sensación fría y constrictiva que le exprimió la alegría efervescente que la había inundado. Fue como si un globo vibrante e inflado, que representaba todas sus esperanzas y sueños para este viaje, hubiera sido perforado por una aguja invisible, desinflándose al instante y dejando tras de sí un vacío hueco y resonante. Los colores vivos de su emoción, la brillante promesa de la aventura, se desvanecieron, reemplazados por una paleta monocromática de vergüenza y profunda confusión. Sus pequeños hombros, que momentos antes se habían mantenido erguidos con ansiosa anticipación, se encogieron instintivamente hacia adelante, como si intentaran plegarse sobre sí mismos, para hacerla desaparecer por completo del imponente espacio en el que ahora se sentía completamente inoportuna. Sus ojos grandes y expresivos, que habían estado tan ansiosos por absorber cada maravilla, ahora cayeron, fijos rígidamente en las baldosas pulidas e impersonales del pasillo del avión. Parecían reflejar su deseo desesperado de volverse invisible, de fundirse con el suelo frío y estéril, y simplemente desvanecerse de la escena de su humillación. El sutil aroma a desinfectante, que había sido una nota de fondo distante, de repente se volvió abrumadoramente potente, acre y casi asfixiante, reflejando la repentina constricción en su garganta. Cada respiración se sentía pesada, cargada con el peso de su vergüenza. Se dio cuenta agudamente de las miradas fugaces de otros pasajeros, algunos curiosos, sus ojos deteniéndose un poco más de lo debido, otros indiferentes, sus miradas deslizándose por ella como si fuera simplemente parte del mobiliario. Cada mirada, cada ojo desviado, amplificaba su sensación de ser una extraña, una intrusa inoportuna en un espacio donde lo único que había querido era pertenecer, ser simplemente una pasajera más en el camino hacia sus sueños. Su pequeña mano, que había apretado el billete de embarque con tanta fuerza, ahora apretó aún más el agarre sobre la tela áspera y familiar de la correa de su mochila. La textura gruesa del tejido era un ancla pequeña y reconfortante en el caos arremolinado de sus emociones. Un testimonio silencioso de lo único que sentía que realmente poseía en ese momento. La sensación de ser pequeña, insignificante y completamente fuera de lugar, era un sabor amargo en su boca, un marcado contraste con la dulce anticipación de momentos antes. Esto no era solo sobre un asiento, era sobre un sentimiento, un mensaje sutil pero profundo de que ella, Naomi, no encajaba del todo, que su presencia era un inconveniente, una nota discordante en la sinfonía finamente afinada del privilegio y la expectativa. El aire, una vez lleno de la promesa de aventura, ahora se sentía pesado con un juicio tácito, dejándola preguntándose si esta barrera invisible, este sutil desprecio, era solo un momento fugaz, o una premonición de las muchas batallas silenciosas, por venir en su camino hacia las estrellas. Naomi, a pesar de su tierna edad, era mucho más que una niña curiosa. Era una fuerza imparable de imaginación, una soñadora cuyo espíritu se elevaba más alto que cualquier aeronave. Su mundo, desde el momento en que su abuelo, un mecánico de aviación jubilado cuyas manos llevaban el olor indeleble de la grasa y el metal, le había entregado su primer avión de juguete, un modelo algo maltrecho pero preciado, se había transformado. Se convirtió en un lienzo ilimitado para rutas de vuelo imaginarias que surcaban continentes y galaxias, resonando con el magnífico rugido interno de motores fantasma que vibraban en lo más profundo de su ser. Ella no solo quería volar, anhelaba ser piloto, comandar los cielos, romper los techos invisibles que parecían confinar a tantos a su alrededor, extender la mano y tocar las mismísimas estrellas, y quizás, incluso aventurarse más allá,
hacia la vasta inexplorada inmensidad del cosmos. Este viaje, este vuelo hacia el campamento de la NASA, no era meramente unas vacaciones de verano, un escape fugaz de la rutina diaria. No, era el primer paso más significativo y tangible, hacia un futuro que había trazado meticulosamente en su mente, una promesa sagrada, que se había hecho no solo a sí misma, sino también a su familia. Ellos, con su fuerza tranquila e inquebrantable, habían luchado incansablemente, se habían sacrificado inmensurablemente, para asegurar que ella, una joven niña negra de un barrio humilde, a menudo pasado por alto, tuviera esta oportunidad, única y extraordinaria. Cada turno extra, cada céntimo ahorrado, cada aplazamiento de sus propios deseos sencillos, se había vertido en este sueño, un testimonio de su profunda fe en su potencial ilimitado. El brusco encuentro con la azafata, señorita Eleanor, fue por lo tanto, mucho más que una simple humillación momentánea. El incidente con la azafata no era solo una pequeña humillación. Era un eco de las muchas veces que, en su corta vida, había sentido que su color de piel o su origen la colocaban en una parte de atrás, invisible, lejos de donde realmente quería estar. Era la encarnación de la injusticia, un muro silencioso pero palpable, que siempre parecía interponerse en su camino. Pero ¿qué sucede cuando esa chispa, forjada en la resiliencia de su linaje, se niega a apagarse? ¿Qué pasa cuando la voz interior de una abuela, susurrando que tu lugar no está donde otros quieren ponerte, sino donde tu espíritu te lleva, se convierte en el rugido de un motor? Con un nudo en la garganta que le cortaba el aliento, Naomi se arrastró hacia la parte trasera del avión, cada paso resonando con la vergüenza. Encontró un asiento vacío junto a una ventana, el cristal frío contra su mejilla mientras se acurrucaba. Desde allí, veía a los demás pasajeros, en su mayoría adultos de negocios y familias bien vestidas, acomodándose con una facilidad que ella nunca había conocido. Se sentían dueños del espacio, ajenos a la tensión que la oprimía. La señorita Eleanor, mientras pasaba por el pasillo, lanzó una mirada fugaz hacia Naomi. Sus labios se tensaron apenas 1 milímetro. Esta niña, siempre hay una que no entiende cómo funcionan las cosas aquí, pensó, un suspiro imperceptible escapando de su nariz respingona. Naomi intentó abrir su gastado libro de aviación, buscando refugio en las páginas familiares, pero las palabras se mezclaban, indistinguibles. El suave murmullo de las conversaciones a su alrededor, el tintineo de los vasos y la risa ocasional, se transformaron en un zumbido distante y alienante. Se sentía como si estuviera detrás de una barrera invisible, observando una obra de teatro en la que no tenía papel. La azafata, al ofrecer bebidas, pasó de largo su fila, volviendo solo cuando Naomi levantó tímidamente la mano. El vaso de zumo de manzana, entregado con una eficiencia robótica, parecía pesar el doble en sus pequeñas manos, una prueba más de su invisibilidad. Unos minutos más tarde, mientras la cabina se preparaba para el despegue, se escuchó un anuncio sobre las medidas de seguridad. La señorita Eleanor, de pie en la parte delantera, demostraba con movimientos precisos cómo usar la máscara de oxígeno. Su voz, clara y modulada, parecía dirigida a todos menos a Naomi, quien se sintió excluida, como si las reglas no aplicaran a ella, o como si ella no importara lo suficiente como para que las explicaran directamente. Era una sensación de aislamiento aún más profunda que la soledad de su primer vuelo sin compañía. La pequeña Naomi se encogió aún más en su asiento, el libro de aviación ahora cerrado y olvidado en su regazo. Las vibraciones de los motores, antes un latido esperanzador, ahora resonaban como un recordatorio de lo lejos que estaba de su sueño. Unas lágrimas cálidas, saladas y traicioneras, comenzaron a acumularse en el rabillo de sus ojos, amenazando con desbordarse. El aire, que antes olía a aventura, ahora le sabía a derrota, a un límite invisible que, por primera vez, le parecía insuperable. Se sintió atrapada, no solo en la parte trasera del avión, sino en la idea de que ese era su lugar, un lugar al que siempre sería relegada, lejos de la cabina de mando, lejos de las estrellas. De repente el inconfundible sonido de una voz que no era la de la azafata, resonó por el intercomunicador de la cabina. Era una voz masculina, cálida y autoritaria, que anunciaba el inicio del embarque final, y daba la bienvenida a un invitado muy especial a la cabina. Los ojos de Naomi se abrieron de golpe. Antes de que la señorita Eleanor pudiera reaccionar, una sonrisa se dibujó en el rostro de Naomi, no de alegría, sino de pura, audaz determinación. Con una agilidad sorprendente para su tamaño,
se desabrochó el cinturón, su pequeña mochila aferrada a su espalda, y antes de que nadie pudiera detenerla, se deslizó por el pasillo no hacia la parte trasera, sino hacia la mismísima cabina de mando. La señorita Eleanor, levantando la vista, la vio. No en la parte de atrás, sino de pie en el umbral, con una sonrisa que irradiaba la luz de 1000 soles, justo cuando la puerta de la cabina se abría para recibirla. Si esta increíble vuelta de tuerca te sorprendió, deja tu like, y ayuda a que esta historia llegue más lejos. El rostro de la señorita Eleanor, antes una máscara de profesionalidad imperturbable, se transformó en una expresión de incredulidad absoluta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un ahogo silencioso, casi imperceptible, se atascó en su garganta. No pudo moverse, paralizada por la audacia de la niña que había relegado a la parte trasera, ahora de pie en el umbral del mismísimo santuario del vuelo. Dentro de la cabina, el capitán David, un hombre de cabello canoso y sonrisa cálida, se inclinó ligeramente, sus ojos amables brillando con una mezcla de sorpresa y genuina bienvenida. Él, el invitado muy especial del que se había anunciado, extendió una mano hacia Naomi, no con la formalidad de un saludo, sino con la promesa tácita de un mentor que reconoce un espíritu afín. El corazón de Naomi dio un vuelco, no por miedo, sino por la pura y abrumadora sensación de pertenencia. El zumbido de los instrumentos, el olor a metal y electricidad, la vista del cielo expandiéndose frente a ellos, todo era exactamente como lo había soñado, solo que mejor. Era un momento de triunfo silencioso, una vindicación no solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron subestimados. El capitán David le indicó un pequeño asiento auxiliar, donde ella podría observar el despegue, susurrándole: «Bienvenida a bordo, futura piloto». La puerta se cerró suavemente detrás de ella, sellando el mundo exterior y sus prejuicios, abriendo un nuevo universo de posibilidades. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Desde ese asiento auxiliar, la cabina no era solo un espacio de metal y botones. Era el corazón palpitante del avión. Un universo de cristales y luces que se extendía ante ella como un mapa estelar. Cada interruptor, cada dial, cada voz que resonaba en los auriculares del capitán David, era una sinfonía de propósito, un eco de sus propios sueños más profundos. El olor a queroseno, antes distante y mezclado con ambientadores, ahora era puro y potente, el verdadero perfume de la ambición. El mundo exterior, con sus juicios y sus partes de atrás invisibles, se desvanecía, reducido a diminutas luces titilantes bajo sus pies. Aquí, en la cúspide del mundo, Naomi no era una intrusa. Era parte esencial de la máquina, una pieza vital en el engranaje de los cielos. Pero no era solo la maravilla lo que la envolvía. Había un vértigo sutil, el reconocimiento de la inmensidad de lo que estaba a punto de emprender. Este no era el final del viaje, sino el verdadero comienzo. La cabina, antes un santuario inalcanzable, se convertía ahora en un aula, cada panel de instrumentos un desafío a dominar, cada vuelo una lección. La solución no era solo estar allí, sino aprender, absorber, prepararse para el día en que ella misma tomaría los controles. El nuevo obstáculo, la propia magnitud de su ambición, la promesa silenciosa de un futuro que ahora parecía tangible, pero aún inalcanzable. En el pasillo, la señorita Eleanor observó cómo la puerta de la cabina se cerraba, sellando a Naomi dentro de ese espacio prohibido. Su rostro, aún pálido por la sorpresa, se contrajo en una mueca indescifrable. ¿Cómo pudo esa niña llegar allí? Esto no sigue las normas. Esto no es lo que esperábamos, pensó, una grieta abriéndose en la fachada de su ordenado mundo. Mientras los motores rugían con una fuerza creciente, empujando el avión por la pista, Naomi cerró los ojos por un instante. No era miedo al despegue sino el eco de todas las veces que le habían dicho no, que la habían apartado, que la habían relegado. Sintió el peso de cada sacrificio de su abuela, la magnitud de la esperanza que se había depositado en ella. Por un segundo fugaz, la inmensidad del sueño pareció demasiado grande, los muros invisibles demasiado altos, el camino hacia las estrellas, inalcanzable. Y si esto era solo un momento, una excepción, y el mundo la devolvería a su parte de atrás. Pero entonces, el capitán David, con una sonrisa tranquilizadora, posó una mano brevemente en su hombro, y Naomi abrió los ojos. El avión se elevaba, la pista se encogía bajo ellos, y el cielo, inmenso y azul, se abría en una promesa infinita. No había vuelta atrás.
Este era su lugar, su momento. Era el despegue no solo de un avión, sino de un destino, un sueño que, a pesar de las barreras, había encontrado sus alas. La sensación de la presión del despegue, el leve temblor de la aeronave, la visión del horizonte curvándose, todo se grabó en su memoria. Un testimonio de que los sueños, por grandes que sean, pueden volar. Asterisco. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Asterisco. El rugido de los motores al despegue llenaba la cabina, una sinfonía de poder que, en lugar de calmarla, amplificaba una nueva presión. Naomi no solo sentía la inmensidad del cielo abriéndose, sino también el peso de todas las expectativas. ¿Y si este vuelo, este momento mágico, era solo un espejismo? ¿Y si, al aterrizar, el mundo volvía a recordarle su lugar, el que la señorita Eleanor había intentado asignarle? La cabina, tan prometedora, de repente se sentía como un crisol donde su sueño se forjaría o se desvanecería. Era una encrucijada emocional. La euforia de estar allí contra el vértigo de no saber si podría quedarse, si podría realmente volar tan alto como siempre había anhelado. Sus pequeños dedos se aferraban al borde del asiento auxiliar, la piel de sus nudillos blanqueando por la tensión. Justo cuando esa duda amenazaba con consumirla, el capitán David, con la pericia de quien lee el alma más allá de los instrumentos, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos, cálidos y penetrantes, encontraron los de Naomi. No preguntó si estaba bien, sino que, con un gesto hacia el panel de control, le dijo: «Naomi, ¿ves ese indicador? Muestra la altitud. ¿Recuerdas en tu libro qué significa esa lectura para un despegue exitoso?» Su voz era tranquila, pero contenía un desafío, una invitación a participar, no solo a observar. Era una pregunta directa, que la sacó de su ensimismamiento. Un sobresalto recorrió a Naomi. No era una niña cualquiera en la cabina. Era una estudiante, una aprendiz. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas contenidas, se aclararon al instante, fijándose en el dial brillante. La respuesta estaba grabada en su memoria, una de las muchas lecciones absorbidas de su gastado libro. «Sí, capitán», respondió, su voz pequeña pero firme, el temor disipándose con cada palabra. «Significa que estamos ganando sustentación, que la presión es la correcta para que las alas no se eleven. Es la fuerza que vence la gravedad». El capitán David asintió lentamente, una sonrisa de genuina aprobación se extendió por su rostro. «Exactamente, Naomi», dijo, su voz resonando con una autoridad suave. «Y esa fuerza, esa capacidad de elevarse, no solo está en el avión. Está en ti. En tu conocimiento, en tu pasión. Eso es lo que nos lleva más alto, siempre». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Naomi, una confirmación que no necesitaba permiso para soñar, solo la valentía de hacerlo realidad. Fue como si cada fibra de su ser gritara, sí, una explosión silenciosa de gratitud y una determinación inquebrantable. Desde ese momento, el vuelo dejó de ser una mera observación y se transformó en una lección interactiva. El capitán David, con paciencia y una claridad asombrosa, le explicó la función de cada dial, cada palanca, respondiendo a sus preguntas con una seriedad que validaba su curiosidad. Le permitió tocar suavemente el yugo, sentir la resistencia, imaginar sus manos pilotando, mientras el avión ascendía majestuosamente. La cabina ya no era un lugar inalcanzable, sino un aula viva, un laboratorio de sueños. El sol asomaba por el horizonte, pintando las nubes de oro y carmesí, un espectáculo que Naomi contempló con el corazón rebosante. No había parte de atrás para ella en ese avión, ni en la vida. Solo el horizonte ilimitado y la promesa de un futuro que ella misma estaba construyendo, un vuelo a la vez. Su viaje apenas comenzaba, pero la lección era clara. Las barreras son solo invitaciones a volar más alto, y los sueños, cuando se persiguen con pasión, siempre encuentran sus alas. Esta es la historia de Naomi, pero también podría ser la tuya. Si te sientes inspirado por su coraje, si crees que los sueños no tienen límites, no dejes que esta conexión se rompa. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y únete a la próxima historia. Desde aquel día, cada vez que Naomi alzaba la vista al cielo, no veía solo nubes, sino un lienzo infinito de posibilidades. Aquel vuelo no fue un mero viaje,
fue el despegue de una convicción inquebrantable. Las palabras del capitán David resonaron en su alma, recordándole que su altitud no la definían las miradas ajenas, sino la fuerza de su propia pasión. Y así, con cada día que pasaba, Naomi no solo se preparaba para volar, sino que se convertía en la prueba viviente de que el verdadero lugar de cada persona no lo asignan las barreras invisibles, sino la audacia de sus sueños. El horizonte ya no era un límite, sino una invitación, y el cielo, que una vez le pareció lleno de obstáculos, ahora era el testigo silencioso de una justicia en ciernes, la de una niña que, contra todo pronóstico, estaba destinada a tocar las estrellas y a abrir el camino para que muchos otros pudieran hacer lo mismo.